Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Estamos aquí desde la iglesia Ministerio Viva la Familia. Estamos transmitiendo para compartir la palabra del Señor a ustedes, y verdaderamente es una bendición poder hacerlo, hermanos. Lo hacemos con mucho gusto, con todo nuestro corazón. Así que les invitamos para que estemos pendientes de la palabra que vamos a compartir hoy, esta noche. Agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad. También a la hermana Olga Lidia, mi esposa, la hermana Sayan Yamilet, quienes con gusto hacen todo esto, hermanos, posible. Primeramente el Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su gracia, su presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo a pedirte, Señor, tu autoridad, tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, esté moviéndose en nuestras vidas, a fin de que podamos desarrollarnos, Señor, podamos crecer, podamos avanzar en el nombre de Jesucristo. Esta noche, Padre eterno, te suplico que me des palabra del cielo, palabra tuya, palabra que sea eficaz, palabra que sea eficiente, palabra, Señor, que llegue a lo profundo, al espíritu, al alma, y que, Señor, haga tu obra en el cuerpo aún, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con el tema, las facetas del bautismo. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que en la Biblia dice que hay un solo bautismo y que hay también está la doctrina de los bautismos, de manera pues que para conciliar el singular con el plural que se usa en estos versos, requerimos nosotros entender que en el bautismo hay 7 facetas. Parece que se escucha. Entonces hay 7 facetas. Bajarle porque está haciendo. Ok, poquito más. En estas facetas del bautismo, gracias, tenemos el arrepentimiento. La palabra bautizo o bapto, de donde viene la palabra bautismo, hermanos, tiene un significado muy importante, porque fíjese que bautismo es ser echado, ser sumergido de vasija en vasija, como ser sumergido en diferentes vasijas para teñir una ropa o teñir una tela con un color determinado. Entonces, los que son sumergidos en el bautismo, primeramente tienen que ser bautizados o tienen que ser sumergidos en el arrepentimiento. Somos metidos, inmersos en la vasija del arrepentimiento, porque tiene que haber una metanoia, tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, de manera de vivir, de manera de pensar, un cambio de mentalidad para que podamos cambiar nuestra manera de vivir. Y comenzamos un proceso. Después de ello viene el bautismo en agua, y ahí estamos de alguna forma identificándonos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección, porque cuando la persona es sumergida en el agua,
está hablando de la muerte al pecado, de la muerte al mundo y de la muerte a la carne. Y al ser levantado, resucita a una nueva vida. Luego sigue el bautismo en el Espíritu Santo, que es ser inmerso en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros, de tal modo, ¿verdad?, que somos llenos del Espíritu de Dios, y entonces se nos dan dones, se nos da capacidades especiales, capacidades espirituales que se llaman dones. Entonces también el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos dirige, y eso es maravilloso para la vida del cristiano. Por eso somos sumergidos en un tercer recipiente. Pero luego viene el bautismo en fuego, que ese es el cuarto recipiente en que debemos ser sumergidos. Después de ello seguimos la sumersión o el bautismo en el cuerpo. Luego somos sumergidos en Cristo, en la persona del Mesías, y de ahí en el Padre. Estamos hablando de 7 facetas. Entonces, amados hermanos, hablemos hoy del bautismo en fuego. Ya hemos hablado del domingo para acá, hemos estado platicando, ¿verdad?, para pues tratar de entender estas facetas que es importante, porque mire, no sé cómo dice ese refrán, pero dice que en guerra anunciada no hay soldado muerto, algo así. Entonces, ¿perdón? No terminamos ayer. Nos queda un poquito más, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que quede bien grabado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo que significa bautismo en fuego. Entonces ya vimos bautismo en arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora estamos en el bautismo en fuego. Mateo 3:11 es la base bíblica. Dice en las letras rojas: Él, dijo Juan el Bautista, o sea Jesucristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y os bautizará en fuego. Eso significa esa palabra o esa letra, esa I, esa conjunción. Es como si dijeran: y en el carro iban Juan y Luis. O sea, quiere decir que en el carro iba Juan y en el carro iba Luis. La I tiene una importancia muy grande. Él los bautizará en espíritu y Él los bautizará en fuego. Entonces, el fuego, decíamos ayer, es figura de la prueba, de la poda, de la zaranda, del desierto, que debe llegar a la vida del cristiano. Todo cristiano debe ser probado. ¿Qué tiene que probarse en un cristiano? Su fe. La fe tiene que ser probada. Y el fuego la prueba tremendamente. El amor hacia Dios debe ser probado. Fíjese que hay una situación aquí, hermano. A veces nos preguntamos, ¿por qué, si Dios sabía que Adán iba a pecar, por qué permitió que la serpiente lo tentara? ¿Por qué en el cielo Luzbel, que actualmente es Satanás, el diablo, Lucifer, que el Señor lo reprenda, ¿por qué fue probado allá en el cielo? Fíjese que hay un punto muy importante. Dios no crea robots.
Dios hace seres completamente libres para escoger, para tomar decisiones. Dios hizo serafines, que es la parte más, dentro de la jerarquía es la más alta de los seres, digamos, angélicos, de los seres que están delante de la presencia del Señor, los serafines. Luego hizo los querubines, que son un poco menores. Luego de los querubines hizo a los arcángeles, y luego a los ángeles, y a los seres humanos, que somos un poco menor que los ángeles. Y todos tenemos que ser probados. Eso está tremendo, porque Dios nos da vida. Dios le dio la vida y le dio la existencia a Luzbel. Pero vino otra entidad que se llama iniquidad, que se llama maldad, y vino y lo contrató. Le hizo una propuesta, lo tentó y le dijo: vamos a derribar al Dios Todopoderoso de su trono. Consíguete todos los ángeles que puedas. Y se halló maldad y se halló iniquidad en el corazón de Luzbel. Pero Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque Dios no tiene a nadie a la fuerza. Dios no tiene a nadie a la fuerza, ni siquiera a los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles, esos ángeles que se fueron detrás de Luzbel, pecaron contra Dios. Incluso hubo otros ángeles que dice la Biblia que le llamaron a la atención a esos ángeles las mujeres de esta tierra. Eso usted lo puede leer en Génesis capítulo 6. Y los hijos de los hombres tuvieron mujeres bellas, y los hijos de Dios se enamoraron de ellas. Y cuando habla de los hijos de Dios, se habla de ángeles. Ellos fueron probados. Y dice la Biblia, hermanos, que se enamoraron de ellas y tuvieron hijos con ellas. Y esos eran los valientes de aquel entonces. Entonces, como no es el tema, ¿verdad? No tengo aquí las citas bíblicas, pero hermanas, hermanos, allá en el cielo fueron probados. En la tierra fueron probados. Adán y Eva fueron probados y fracasaron. Usted está siendo tentado. Usted está siendo tentada, probada, probado. Y yo espero en Dios que usted salga aprobada, que usted salga aprobado, que el Señor le haga así, mire, y que le ponga una palomita. Excelente, muy bien. Porque toda criatura ha de ser probada para mostrar su fidelidad a Dios. Eso es lo que pasó con Satanás o con Luzbel. Es lo mismo que pasó con los ángeles y con los ángeles caídos, con Adán y Eva. Entonces, hermanos, el fuego es figura de la prueba. Tenemos que ser podados. Dios tiene que quitar de nosotros el odio, el rencor, el adulterio, la inmundicia, las palabras vanas, la blasfemia. Dios tiene que podar la mentira en nosotros. Tiene que podar, ayúdenme acá, ayúdenme ahí.
tiene que podar cosas malas de nosotros. ¿Qué más? ¿Quién da más? El orgullo, la vanidad, la vanagloria, la altivez. Dios tiene que podar, cortar todo eso. Porque mire que dice la Biblia, porque lo que no plantó el Padre en nosotros tiene que ser cortado, tiene que ser desarraigado de nosotros. Porque Dios no le hizo a usted malo. Dios no le hizo a usted un adúltero. Alguien nos enseñó. Alguien nos dijo, hazlo. Y nosotros muy obedientes, ¿verdad? No le obedecemos a Dios, pero sí se le obedece al mal. Entonces, el Señor reprende, hermano, todas esas cosas. Entonces, la zaranda tiene que ver con el fuego. Dios permite que nos zarandee, que seamos zarandeados. Usted ha sentido a veces que no da el ancho. Usted ha sentido a veces que ya no puede continuar. Usted ha sentido que no, ¿sabe para qué? Para que usted deje de confiar en usted mismo. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? Para que uno deje de creer que es autosuficiente. Porque necesitamos ser dependientes de Dios. Depender de Él. Que cuando nos levantemos en la mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te presento este día, te presento mi trabajo, te presento mi fuerza, mi vida, porque si tú no estás conmigo, yo no puedo, Señor. Entonces, amados hermanos, pero cuando hay orgullo en nosotros, nos zarandea. ¿Para qué? Para que entendamos que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos y lo que logramos es por la misericordia de Dios. Y ahí le va lo siguiente, lo que le voy a decir, hermano. Si nosotros no compartimos con nuestra pareja, con nuestra familia, las bendiciones, va a ser zarandeado. A veces tenemos dinero y lo escondemos de la familia, lo escondemos de la esposa. Hermano, si yo trabajo, es para bendecir a mi familia, es para compartir con los míos. Habrán miles de mujeres afuera, pero mi pareja, mi esposa, esa es la principal. Entonces, cuando no compartimos ahí, Dios nos tiene que zarandear para entender. Entonces, cada vez que seamos zarandeados, pensemos, ¿por qué? ¿Qué está queriéndome enseñar el Señor? Cuando no entendemos a la buena, hermanos, el Señor dice, hey, llévenme a este al desierto. Pásenmelo por el desierto. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Y cuidado si seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Porque nos pueden llevar al desierto por 40 años, como el pueblo de Israel, hermano. Entonces, el número 40 en la Biblia representa prueba. Tiene que ver con el fuego. El Señor Jesucristo fue probado, fue llevado al desierto. 40 días, 40 noches. Esa fue su prueba. Entonces, ya leímos 1 de Pedro 4:12, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Porque la prueba es para pesar los corazones, probarlos, purificarlos, para ser perfeccionados. Lo maravilloso y lo glorioso de lo que vamos a estudiar hoy es que Jesús, el mismo Señor Jesús, aprendió obediencia por el padecimiento. A ver, ¿quiere decir esto que Jesús era desobediente? No, pero tenía voluntad. Jesús no desobedeció al Padre. Él lo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió.
Entonces dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice la Biblia que esa noche que fue apresado, después de la Santa Cena, él estuvo orando, estuvo pidiendo. Y dice la Biblia que él decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y luego reflexionaba y decía: pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿a qué se refería con la copa? Se refería al padecimiento, a la muerte en la cruz. Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz. Si es posible, Señor. ¿Cuál era la voluntad de Jesucristo? No habrá otra manera de... Señor, Padre, yo no quiero ir a la cruz. Esa es mi voluntad. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba sufriendo. Se dice que lo que tenía, lo que estaba sufriendo él en su cuerpo era una hematidrosis. Es decir, estaba sudando gruesas gotas de sangre y sudor. Y dicen los médicos, o dice la ciencia, que los que tienen esa especie de sudor es porque están pasando un momento de aflicción terrible. Un momento en el que no solamente tienen ansiedad, están sufriendo verdaderamente. Jesús sabía que iba a morir y sabía de qué iba a morir. Él sabía por qué iba a morir. Iba a morir por usted. Usted y yo, que hemos sido malos. Iba a morir por el homosexual, por el adúltero, por el fornicario, iba a morir por el ladrón, iba a morir por el narcotraficante, iba a morir por toda la humanidad, iba a morir, iba a llevar el pecado sobre sus hombros. Él se iba a responsabilizar de nuestras faltas. Y todo aquel que mire a Jesucristo por la fe y le entregue su vida, será salvo. Por eso lo hizo. Por eso obedeció. Hemos hablado de que la prueba es diferente a la tentación. Porque en la tentación, hermanos, el enemigo lo que trata es de apelar al deleite de la carne. La tentación lo que busca es que nosotros nos dejemos llevar por nuestros apetitos carnales y caigamos y le fallemos a Dios. Pero la prueba lo que pretende es que tú salgas aprobado, porque ya el Señor te ha enseñado, te ha dado lecciones y dice: ahora te voy a poner una prueba de esto. Ya te enseñó, ya le di a mi siervo la palabra para decirte que tienes que pasar por situaciones fuertes. Ahora te voy a poner esa prueba. Y entonces cuando viene la prueba, tú tienes la capacidad y la fortaleza de parte de Dios para vencer, para salir adelante. El Señor no espera que tú fracases. El Señor espera que tú venzas esa prueba. Y si fallas, te la vuelve a aplicar hasta que la pases. Y cuando la hayas pasado, eres promovido a otro nivel. Entonces, hermanos, hablamos ayer que velar y orar es importante para no entrar en tentación. Vigilar, estar pendiente qué está sucediendo afuera, pero adentro sobre todo. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento así? ¿Por qué esa intención que tiene en su corazón? ¿Por qué hablo de esa forma?
¿Por qué miro de esa forma? ¿Por qué estoy pendiente de determinadas cosas? Velar es vigilar, es cuidar, estar alerta, estar atentos, tener los ojos abiertos espiritualmente, incluso cuando estamos durmiendo. Dice la Biblia, yo dormía, pero mi corazón velaba. El corazón de la iglesia debe estar velando. Perdón, Dios bendiga a los pastores y a los hermanos que dicen, vamos a tener una velada toda esta noche, y al día siguiente todo el día durmiendo. O sea, no tiene razón de ser. La oración es importante, pero debe usted estar vigilante, despierto, para que no entre en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu mira hacia arriba, hermano. El espíritu busca las cosas celestiales, pero la carne es débil, es arrastrada hacia lo terrenal, hacia lo carnal, hacia los placeres, hacia los vicios. Entonces el Señor quiere ayudarnos. Uno de los propósitos que vimos ayer del propósito de la prueba, hermanos, es que la prueba lo que hace es saber qué hay en nuestro corazón. La prueba nos hace saber qué hay en nuestro corazón. A ver, ¿conoce Dios nuestro corazón? Sí. Entonces, la prueba, ¿a quién le va a hacer ver qué hay en su corazón? ¿A Dios o a nosotros? Señor, yo nunca te voy a fallar, Señor. Yo le dije al Señor, Señor, yo jamás. Y si algún día tú me ves que voy a pecar contra ti, mátame, Señor. Quítame la vida. Yo no quiero pecar. Ya no quiero volver al mal. Lo dije hace muchos años, cuando apenas tenía 21 años. Y cuando vino la prueba, la tentación, hermanos, no la soporté. No tenía una base, no tenía algo firme, no tenía quien cubriera mi corazón. Y entonces me fui de picada y perdí el primer round. Pero Dios es misericordioso y nos vuelve a dar su mano y nos restaura y nos levanta. No crea que no hemos mordido el polvo. No crea que me creo un santo, lo máximo, perfecto. Yo sé lo que es fallarle a Dios. Y sé cuánto duele perder la familia, perder el hogar, perder la relación con Dios, sentir que ya no hay más oportunidades y que no hemos servido para nada. Pero también sé que el Señor es bueno. En esa prueba nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón. Yo creía que era buenísimo. Yo creía que era perfecto. Le regañaba a la iglesia, le daba duro, los maltrataba, porque yo decía, son unos pecadores. Son gente que no cambia su manera de... Y era... Recuerdo que una vez una mujer, una hermana me dijo, usted nada más le gusta estar insultando a la gente. Hermanos, hubo gente que cayó y yo los señalé y se los dije en su cara. Fue algo especial. Y Dios me tuvo que tratar, tuvo que pasarme por el fuego para que yo entendiera
para que yo supiera cuánta misericordia Él tiene para con los que han caído. Y tuve que aprenderlo. A la mala, pero lo tuve que aprender. Hay gente que aunque ha fallado una y otra vez, sigue señalando al que pecó. Sigue diciéndole que no hay oportunidad para ellos. Por favor. El mensaje que predicamos es un mensaje de buenas noticias. Son buenas noticias para el caído. Son buenas noticias para el que falló. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate. Este es el tiempo de Dios para restaurar tu hogar, tu familia, tu vida espiritual, tu ministerio. Entonces, dentro de los propósitos por los cuales somos bautizados en fuego es para conocer qué hay en nuestro corazón. Pero ahora vamos a ver una segunda causa, una segunda razón por la cual somos pasados por el fuego. Una de las cosas que quiere el Señor es enseñarnos a obedecer. En el caso del Señor Jesucristo, no es que era desobediente, sino que Él tenía su voluntad propia. Y Él tenía que doblegar la voluntad de Él a la voluntad del Padre, porque Él también era Dios. Y lo que hizo Él fue: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso implica obediencia. Eso nos habla de obediencia. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros nos aferramos a nuestra voluntad y decimos: es que yo lo voy a hacer así, y luego les va mal, pero siguen haciéndolo así porque no son obedientes. Perdón, hermano, no estoy ofendiendo a nadie, pero la desobediencia está en nuestra sangre, está en nuestra genética, está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y tenemos que aprender a obedecer. Un trabajador debe aprender a obedecer a su jefe. Y si es gritón y es gruñón, pues deje ese trabajo. Busque otro lugar donde no haya acoso laboral. O si quiere demandar, demande, porque hay gente que hace eso, hermanos. Acosa al trabajador. Eso, el acoso laboral es demandable. Y yo le aseguro que usted va a sacar buenas ganancias. Digo, usted lo puede investigar con un abogado, ¿verdad? No estoy invitándole a pelear, pero si usted dice: bueno, es que ya me trae hasta aquí, antes de que usted le suelte un golpe, mejor dígale: le voy a demandar, porque eso no se debe hacer. El acoso laboral. Soy un trabajador, no soy un esclavo. Bueno, pero usted debe obedecer. No, si nada más me salí un ratito de la chamba. Usted tiene que obedecer, usted tiene que pedir permiso. A mí me pasó un caso, ¿verdad? Que me salí de la escuela. No estaba el director, no acostumbraba a estar ahí. Y me salí de la escuela para llevarle a mi mamá una guanábana. Cuando regresé, hermano mío, pero yo tuve la culpa. ¿Cómo me voy a salir de mi centro de trabajo sin permiso? En un horario de trabajo. Entonces no me gustó. Pero yo tenía que aprender obediencia, hermano.
No sé si me está explicando, si usted me está entendiendo o se aplica a alguna situación, pero es importante aprender a obedecer. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese, hermano, la palabra aprender viene de la raíz griega mantano. Aprender, mantano, que quiere decir aprender, aumentar el conocimiento. Fíjese, nosotros por medio de la aflicción, hermanos, por medio de la aflicción o del padecimiento, aumentamos el conocimiento. Crecemos en conocimiento. Y dice que también significa frecuentemente aprender por investigación u observación. Entonces nosotros de alguna forma, leyendo la Biblia, aprendemos a obedecer. Cuando miramos a alguien que no obedeció y le pasó algo malo, usted haga lo que dice el refrán, ¿verdad? Cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. Ya viste que la mujer de fulano lo dejó porque se la pasaba maltratándola, porque tenía otra mujer. Entonces pon tu barba a remojar, no te vaya a pasar lo mismo. Porque a veces no aprendemos a la buena. Tenemos que pasar padecimientos. Observa, aprende. Ve a la hormiga, oh perezoso, dice la Biblia, obsérvala. Muy de mañanita o muy de noche y ya sigue trabajando. Esas no padecen de hambre. Pero el flojo, el que no entiende, hermanos, que la noche es para dormir y el día para trabajar. Tremendo eso para nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que aumentar el conocimiento. El Señor aprendió a supeditar su voluntad a la voluntad del Padre. Eso implica, hermanos, aprender y conocer al Señor Jesucristo, no solamente su doctrina, a fin de caminar de manera diferente al resto de los gentiles, al resto de la gente. ¿A dónde va Vicente? Donde va la gente. ¿A dónde va el cristiano? En dirección contraria. No, el cristiano no sigue al montón. El cristiano camina en dirección a la voluntad de Dios. Y yo le aseguro que el mundo no va en dirección de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender obediencia. La palabra obediencia viene de la palabra hupakoe. Está en el numeral G5218 del diccionario Strong. Y significa escuchar con atención. Quien no escucha con atención la palabra, hermanos, no obedece. No aprende obediencia. Obediencia es acatamiento, es sumisión. Esa palabra no es mexicana, porque el mexicano quiere estar siempre por encima de los demás, por encima de papá y de mamá, por encima de mi hermano y de mi hermana, por encima del pastor y de los líderes de la iglesia, por encima de mi jefe y por encima. No, tiene que haber sumisión. Por eso la Biblia dice, sométanse. Y le dice a la mujer, le dice al trabajador, le dice a los ciudadanos, sométanse pues a las autoridades, porque no hay autoridad, sino que toda autoridad ha sido puesta por Dios. No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios.
No, no, pastor. Nosotros ponemos las autoridades. Déjese de payasada, hermano. Nosotros votamos. Pero la verdad, Dios permite que a veces decidan por nosotros allá arriba. Honestamente. Nosotros decimos, somos un país, ¿cómo se llama este? Democrático. Ni siquiera, hermano, perdón, me estoy metiendo en política que no me interesa. Pero ni siquiera cuando estuvo Manuel, el tocayo, ha habido democracia. Pero lo que sí debe haber es sumisión. Reconocer la autoridad. Una mujer debe someterse a su marido, no somatarse a su marido. Debe haber sumisión, hermanos. Y eso es obediencia. Veamos Romanos capítulo 5, verso 19. Cómo la obediencia de Jesucristo nos beneficia. Si Jesucristo no hubiera obedecido, hermanos, usted y yo no tuviésemos la oportunidad que tenemos hoy. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Hermano, mire, el pecado entró por Adán, porque desobedeció. Y su genética fue traspasada a su hijo. Y de su hijo a su nieto, y de su nieto a su bisnieto. Y así fue pasando por toda la humanidad la genética de Adán. Y todos en Adán hemos pecado. Y por la desobediencia de Adán, hermanos, nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero dice, mire cómo dice Romanos 5, 19. Así también, por la obediencia de uno, ese uno es Jesucristo. Mire qué tremendo, hermano. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si Jesucristo no hubiera aprendido obediencia, usted y yo estuviéramos fritos, hermano. No tuviéramos la oportunidad de la salvación. Pero gracias a que Él obedeció al Padre, todo aquel que cree en Él es declarado justo. Justificados pues por la fe, porque si usted quiere ser justo, debe creer en Jesucristo, y eso es fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados inocentes, aunque no lo éramos. Somos declarados sin culpa. Somos lavados de nuestros pecados y nos pone Jesucristo en paz con el Padre. Hacemos las paces por medio de Cristo con el Padre Celestial. De manera que la obediencia de Jesús es maravillosa, hermano. Es una bendición tremenda. Y si usted obedece, sus hijos también van a obedecerle a Dios. Si usted le obedece, si yo le obedezco, hermanos, al Señor, esto va a ser una gran bendición. Filipenses 2:8, mire cómo nos dice: y estando en la condición de hombre, porque el Señor, hermanos, se humilló a sí mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y algún día vamos a platicar de la humillación de Cristo, como Él se humilló a sí mismo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él se humilló solo, haciéndose obediente
Pero mire que no cualquier obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte. De tal manera que obedeció al Padre para ir a la cruz. Él sabía que iba a morir en la cruz. Sabía que clavos iban a traspasar sus manos, puntillas de hierro. Sabía lo que iba a pasar en sus pies. Sabía que le iban a poner una corona de espinas. Sabía que lo iban a escupir. Sabía que le iban a mesar la barba. Mesar es jalar la barba. Le iban a arrancar la barba a tirones. Él hizo todo eso por nosotros. Fue obediente. Y a veces nosotros no queremos obedecer a Dios por las buenas. Y el Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Fue la peor de las muertes. No murió como un taparrabo, como lo pintan. Jesucristo murió completamente desnudo. El olor de la sangre llegaba a las moscas. Una lanza traspasó su costado. Jesús murió y fue una muerte vergonzosa. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Él obedeció y su obediencia nos trajo salvación. A nosotros, un pueblo rebelde, un pueblo terco. Su obediencia, hermanos, nos ha hecho ser salvos. Cristo nos dejó el ejemplo para que nosotros aprendamos a obedecer humildemente la voluntad de Dios por todas nuestras aflicciones. Me voy de la iglesia porque estoy sufriendo demasiado. ¿Quién dijo que el evangelio es algo fácil? ¿Y quién dijo que el evangelio es para los cobardes? Perdón, hermano. Pero el evangelio es para valientes. La vida cristiana es para gente que sabe que va a sufrir. El Señor miraba a las multitudes que lo seguían y les dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Va a sufrir. Tome su cruz cada día y sígame. La aflicción es necesaria para aprender la sumisión. Usted no puede seguir siendo orgulloso, altanero o altanera. Usted no puede seguir justificando la desobediencia. No podemos seguir justificando nuestra rebeldía. Tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, yo he pecado delante de ti. Yo te he fallado, Señor. Tú has sido bueno conmigo. Y yo he sido terco. He sido rebelde. Y tenemos que venir delante de Él y aceptar nuestras faltas. Su obediencia en nuestra naturaleza nos estimula en nuestros intentos de obedecer, y para que esperemos sostén y consuelo en todas las tentaciones, en los sufrimientos a que estemos expuestos. Yo le invito para que oremos esta noche y le digamos: Señor, aquí estoy. No es fácil, pero estoy dispuesto a obedecer. Enséñame, pásame por el fuego.
te necesito. Quiero ser aprobado, Señor, pero tengo que ser probado para ello. Ora por favor ahí donde estás conmigo. Señor Jesucristo, esta noche tenemos que reconocer que muchas veces ponemos por encima de tu voluntad la nuestra. Aunque muchas veces hemos orado y hemos dicho, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Nos olvidamos completamente de ello por alguna necesidad o por algún problema que tengamos y ponemos primero nuestra voluntad. Padre, hay cosas que quisiéramos, pero no creo que sea tu voluntad. Hay cosas que quisiéramos, Señor, poner en primer lugar, pero el primer lugar te pertenece a ti. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestra desobediencia, perdónanos. A mí como pastor, como ministro, a mi esposa, a mis hijos, perdona a la iglesia, perdona a tu pueblo, perdona a cada hermano y cada hermana, Señor, que aprendamos obediencia, que aprendamos a obedecerte a ti. Que los varones aprendan a obedecer, Señor, a sus autoridades. Que las mujeres también, Señor, aprendan a obedecer a sus esposos. Que los hijos aprendan a obedecer a sus padres. Que nosotros como ciudadanos aprendamos a obedecer las autoridades que tú has puesto. Porque no hay autoridad que sea puesta, que no sea puesta por ti. Y si nos oponemos a las autoridades, nos oponemos a ti. Ten misericordia de nosotros. Te lo suplico, Padre. Que la revelación tuya venga sobre tu pueblo, sobre tus hijos y sobre tus hijas. Que podamos aprender, Señor, a obedecer. Y si es necesaria la prueba, pásanos, Señor, por la prueba, por el fuego. Que tengamos que aprender, pero que nos vayamos contigo. Que estemos preparados para todo, para servirte, para buscarte, para adorarte. Te lo suplicamos. Ayúdanos. Amén. Les invito, hermanos, para que tomemos en cuenta este mensaje, esta palabra. A mí no sé qué palabra usar, pero me conmueve mucho cuando hablo de lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer por nuestra causa. Y de todas maneras seguimos siendo rebeldes. Perdón, tal vez usted no. Tal vez hablo por mí. Que el Señor nos ayude más. Vamos a saludar a algunos hermanos, hermanas que están por ahí conectados. Amén. Hermana Mari Morales. Hermana Mari Morales, Dios les bendiga. Saludos al hermano Alexis, al hermano Joseph, al hermano Ian, al hermano Rubén, a la hermana Isidra. Dios me los bendiga. Por ahí hay un mensajito, no sé si hay una llamada del hermano Carlos Alberto Frías. Me dijo que se iba a comunicar con el hermano Alexis. Bueno, ya también estamos dando servicio social, ¿verdad? Bueno, adelante. Hermana Laila. Hermana Laila Ochoa Márquez. Hermana Oralia Torres López. Dios les bendiga, mi hermana. Mami, Dios te bendiga. Saludos a mi papá también. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Saludos allá a toda su familia.
A todos, Dios me los bendiga. Hermano Chelo Suárez. Marcelo, Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Hermana Carlita Jiménez. Carlita Jiménez, Dios te bendiga, mi hermana. Saludos hasta allá, hasta donde vive usted. Y voy a decir una cosa, pero ya no quiero estar. Algunos pueden tomarlo a mal. Dios le bendiga. Hermana Nati López. Hermana Nati López, Dios me la bendiga. Allá en Villahermosa, Tabasco. Queremos, ahora que estamos con esto de la AR que nos van a dar nuestro registro constitutivo como iglesia, me decía la hermana que nos está ayudando que sería bueno que tuviéramos en Villahermosa una iglesia o una oficina o una casa, ¿verdad? Para que desde allá se atendiera en todo Tabasco. Entonces, me llamó la atención, hermano. Y he estado orando y el Señor, no sé si es el Señor o mi emoción, pero no soy muy emocional yo. Entonces el Señor abre un lugar por allá, una casa, un lugar donde podamos poner una oficina, una iglesia, pues ahí nos ayudan orándonos. Amén. Carlos Alberto Frías. Carlos Alberto Frías, Dios te bendiga. Comunícate con Alexis a ver si podemos pues hacer algo por ahí. Amén. Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga. Saludos a Fari. Saludos también a Ángel Alberto. Dios te bendiga, hijo. Sonia López. Sonia López, Dios le bendiga hasta Guatemala. Que el Señor le guarde y le proteja, le bendiga abundantemente y que el Señor bendiga su hogar. Gabriel Domínguez. Gabriel Domínguez también, hermano. Mucho gusto en saludarte. Siempre nos saludamos por ahí de vez en cuando, ¿verdad? En el Facebook, pero hoy me da gusto que hayas escuchado esta palabra. Bueno, no sabemos si hay alguien más conectado. Si hay alguien más conectado, reciba nuestras bendiciones y las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana a las 5:30 comenzamos nuestro servicio. Venimos a predicar como a las 6:15. Estaremos transmitiendo la palabra del Señor. Vamos a continuar con este tema. El bautismo en fuego es el cierre de estas 4 facetas. Nos faltan 3 más, así que no se pierda estos temas, mis hermanos. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere prosperar. Hermana Beatriz Camus, Dios le bendiga. Ella es mi consuegra. Que el Señor me la bendiga. ¿Cómo le decimos? Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Saludos al hermano, ¿cómo se llama mi consuegro? Federico. Dios le bendiga. Hermano Federico Carpentier. Así que el Señor le guarde a usted, a sus hijos, a sus hijas, y que estén bien bendecidos allá en Hermosillo, Sonora. Amén. Bien, nos vamos a despedir y les esperamos mañana. No se pierda este culto que vamos a tener mañana. Perdón, me quedé acá mirando. Le quiero invitar, hermano Alexis, hermana Mari, ahí le avisa al hermano Alexis. Fíjense que nos están invitando unos hermanos de la iglesia, no recuerdo cómo se llama la iglesia, pero es la hermana Neri y el hermano Juan Carlos, ahí en las Mercedes. Ellos tienen su aniversario esta semana, 29, 30 y 31 parece. Pero obviamente tenemos servicios, no podemos dejar los servicios de la iglesia por irnos a atender otros asuntos, ¿verdad? Pero sí podemos apartar un tiempo, por ejemplo, el sábado en la mañana
irnos de acá a eso de las 8 y llegar allá a las 9, porque creo que de 9 a 1 tienen el servicio el sábado, y ya de allá nos venimos para ir a Huacapa en la tarde. Si hay la oportunidad de ir, lo vamos a ver mañana y lo vamos a estar promoviendo esta semana. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente y les guarde a usted y a los suyos.